Buenos días, amigos. Nos encontramos en esta sala de prensa de la Conferencia Episcopal Española para presentar un documento aprobado en la última asamblea plenaria, un documento, por tanto, de la Conferencia Episcopal Española en pleno, titulado Un Dios de vivos. Se trata de una instrucción pastoral sobre la fe en la resurrección, la esperanza cristiana ante la muerte y la celebración de las exequias. En los últimos años ha venido confluyendo una doble motivación para hacer este documento. Por una parte, la insistencia que realiza el Papa Francisco, que ya está en su texto llamado programático, de alguna manera, Evangelii Gaudium, en el que se habla insistentemente del anuncio del querigma, del anuncio de lo esencial de la salvación cristiana. Y entonces este anuncio del querigma tiene como uno de sus componentes centrales la propuesta, el anuncio de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, el anuncio de un Dios de vivos, precisamente porque la muerte no tiene poder sobre él, y que esta victoria de Jesucristo además se comunica a los creyentes, y por tanto se trata de un verdadero evangelio, de una buena noticia que se ofrece a la Iglesia, y que la Iglesia, como permanente depositaria de esta buena noticia y como contenido esencial de su misma misión, realiza en su actividad evangelizadora como propuesta, como anuncio realizado a toda la humanidad, a todos los ciudadanos. Al mismo tiempo que existe esta propuesta de que el querigma sea una actividad permanente, un anuncio primordial que acompaña toda la actividad y la vida de la Iglesia, en los últimos años hemos vivido diversas maneras de vivir las situaciones que tienen que ver con la muerte, la forma de despedir a nuestros seres queridos, la manera de celebrar en la Iglesia las exequias cristianas. Hemos asistido al crecimiento de tanatorios e incluso, sobre todo, en los últimos tiempos, de la incineración, de los crematorios. Y desde ahí han venido también desde las diócesis inquietudes, preguntas, consultas sobre la forma de abordar estas nuevas situaciones. Y así, hace ya un año, en la plenaria celebrada por la Conferencia Episcopal en noviembre del año 2019, se encomienda a la Comisión para la Doctrina de la Fe y también a la Comisión para la Liturgia que hicieran una reflexión sobre todos estos asuntos. ¿Quién nos iba a decir entonces, en noviembre de 2019, que la muerte iba a tener un protagonismo singular en el año 2020 y que el duelo y la manera de despedir a nuestros seres queridos se iba a ver sometida por la pandemia a unas dificultades singulares? Por si fuera poco, además en España se está tramitando una ley de eutanasia en el que también se aborda la cuestión de la muerte, de su significado, del sentido del sufrimiento y demás. No estaba en la intención de esta instrucción pastoral el abordar estas cuestiones, puesto que cuando la Asamblea Plenaria de la Conferencia toma la decisión de realizar este documento, de encomendar a estas comisiones episcopales la elaboración de este documento, ni conocíamos la pandemia, ni tampoco estaba en tramitación la ley de eutanasia. Pero sí queremos, en víspera de la Navidad, decir que la alegría que brota de la Navidad, y es que el mismo Dios toma nuestra carne frágil y mortal, lo hace precisamente para, entrando en la muerte, vencer a la muerte y ofrecernos esta noticia que nos llena de alegría y que hace que el Adviento no concluya en estas fechas, sino que al contrario, la esperanza se mantenga precisamente porque Dios se ha encarnado en carne mortal y luego ha resucitado de entre los muertos. Para hacer la presentación ya del contenido de esta instrucción pastoral, me acompañan esta mañana don Enrique Benavent, presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, y don Leonardo Lemos, que va a hacer también una presentación de los aspectos más que tienen que ver con la liturgia y la pastoral de las exequias. Así que, sin más, le dejo la palabra al obispo de Tortosa y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, don Enrique Benavent, para que nos haga la presentación más en detalle del contenido
de esta instrucción pastoral. Bien, buenos días, muchas gracias. La Iglesia tiene el deber de anunciar el Evangelio de la vida, y este deber lo tiene que ejercer en todos los momentos, especialmente en estos momentos en que estamos viviendo, que se caracterizan por una cultura en la que muchas veces no se valora la vida humana. Una cultura caracterizada por un individualismo sin límite ético que convierte los deseos en derechos. La Iglesia se ha pronunciado, la Conferencia Episcopal, recientemente, ante la aprobación de la ley de eutanasia que pone en cuestión el valor de la vida humana. Pero este Evangelio de la vida sería incompleto y le faltaría lo más importante si no incluyera el anuncio de la vida eterna a la que Dios nos llama a todos. Sin este anuncio de la vida eterna, la vida presente carece de una verdadera meta y de un sentido que responda a los interrogantes más profundos del ser humano. Por ello, la instrucción pastoral que hoy estamos presentando quiere recordarnos, en primer lugar, que el mensaje cristiano es un sí a la vida presente y a la vida eterna. La necesidad de recordar esto es urgente también en el momento que estamos viviendo. Estamos pasando por una situación universal de fragilidad que hace unos meses no hubiéramos imaginado. Si la muerte es un hecho que a todos nos recuerda nuestra finitud, hoy la humanidad está experimentando la propia vulnerabilidad en toda su radicalidad. El Evangelio es un mensaje de esperanza, pero de una esperanza que va más allá de los límites de esta vida, ya que, como dice San Pablo, si nuestra esperanza en Cristo se limitara a esta vida, seríamos los más desgraciados de todos los hombres. Junto a este anuncio del Evangelio de la vida, la presente instrucción quiere responder a la necesidad de ofrecer unas orientaciones pastorales para responder a las nuevas situaciones que se plantean en el momento actual en lo que concierne a la celebración de las exequias de los bautizados. Cuando se pierde la noción del carácter sagrado de la vida, la misma comprensión de la existencia humana se seculariza en todas sus dimensiones. La secularización en el modo de entender la vida ha conducido también a una secularización en el modo de vivir la muerte. Por eso, en las exequias cristianas se han introducido últimamente prácticas que son ajenas a la tradición cristiana. Pensemos, por ejemplo, en la incineración o en otras prácticas, en la manera de celebrar las exequias que no formaban parte de la tradición cristiana. Esto responde a una transformación que se ha vivido en las últimas décadas en el modo de afrontar la muerte. Para muchas personas, la muerte es algo a alejar del horizonte de su vida. No quieren pensar en ella, evitan estar cerca de los enfermos, especialmente de los terminales. Muchos la entienden como la llegada al final de un camino. Y cuando se vive en situaciones socialmente dramáticas, como atentados, catástrofes o pandemias, como la que estamos viviendo actualmente, vemos actitudes positivas en la sociedad: generosidad, servicio, solidaridad, que manifiestan lo mejor que hay en el corazón de las personas, pero muchas veces, social y culturalmente, se olvida la cuestión de Dios. Las exequias muchos las entienden simplemente como un recuerdo,
como una despedida, como un homenaje. Las ceremonias de exequias muchas veces acaban convirtiéndose en actos sincretistas, en los que se mezclan elementos cristianos y elementos no cristianos. Cuando se recurre a la cremación, también hemos visto cómo la manera de tratar, de conservar las cenizas de los difuntos, muchas veces son tan insólitas que son difíciles de conciliar con el respeto cristiano al cuerpo del difunto y con la esperanza cristiana en la vida eterna. Pero, a pesar de todo esto, también observamos cómo la dimensión religiosa de la persona humana se hace presente en el momento de la muerte de un ser querido. Muchos, cuando hablan de la muerte, utilizan un lenguaje que no es cristiano. Hablan de la disolución del hombre en el todo, de una fusión con el absoluto. Ciertamente no es un lenguaje cristiano, pero es un lenguaje que manifiesta que en el corazón del ser humano hay un deseo de Dios. Por ello, no es extraño que muchas personas, que incluso están alejadas de la Iglesia, cuando muere un ser querido, piden a la Iglesia un acompañamiento. Y estas personas deben de ser acogidas con delicadeza, con respeto, y deben de ser acompañadas para que vivan esta situación dolorosa como un acontecimiento que les lleve a un encuentro con el Señor resucitado y que transforme su dolor en esperanza. También dentro de la Iglesia ha cambiado el ambiente respecto a hace unas décadas en lo que se refiere a la vivencia de la muerte. Muchos cristianos experimentan y viven una desconexión entre la fe en Dios y la esperanza en la vida eterna. Muchos no sienten la necesidad de prepararse para la muerte, ni tienen la preocupación por morir en gracia de Dios. Actualmente muchos desean una muerte instantánea, una muerte sin dolor. Y también en la misma celebración de las exequias cristianas se ha producido un cambio en el ambiente. Frente a ciertos rigorismos del pasado que insistían en la posibilidad de la condenación eterna, hoy encontramos muchas veces una forma de predicar, de vivir la muerte, en la que se anula, se olvida la posibilidad de la condenación, o incluso se afirma que nuestros hermanos difuntos ya han resucitado. A todos estos retos pastorales quiere responder la presente instrucción. Se trata de un documento en el que se ha pretendido integrar armónicamente 4 aspectos de toda esta problemática. La dimensión doctrinal, que debe de ser tenida en cuenta a la hora de la predicación, la celebración litúrgica, el acompañamiento pastoral a las familias que viven la situación dolorosa de la muerte de un ser querido, y los aspectos canónicos y normativos en lo que se refiere a la celebración litúrgica, en lo que se refiere también a la celebración de las exequias. La presente instrucción pastoral está dividida en 4 partes. En la primera parte se alude a lo que significa el drama de la muerte, las preguntas que esta experiencia universal despierta en el corazón del ser humano y la necesidad de dirigir una mirada a Jesucristo. Estamos ante un tema fundamental de la fe y no ante un tema secundario. En esa primera parte se aborda también toda la problemática pastoral a la que ya nos hemos referido. La segunda parte se titula La fe de la Iglesia. Está dividida en 3 apartados, son comentarios
a los 2 artículos del credo que tienen que ver con la fe de la Iglesia en la resurrección y en la vida eterna. Nuestra esperanza se fundamenta en el hecho de que Cristo ha resucitado verdaderamente. Esta afirmación es el núcleo y el centro de la fe y de la predicación. Es el fundamento de nuestra esperanza. Los cristianos no solo creemos en una posible vida más allá de la muerte, creemos que resucitaremos con Cristo. Por eso en el credo confesamos la fe en la resurrección de la carne. Y finalmente también confesamos nuestra fe en la vida eterna, que no es una prolongación indefinida de esta vida, sino una vida nueva a la que Dios nos llama en Jesucristo. La tercera parte tiene una dimensión más pastoral. Se titula Acompañar en el momento de la muerte. Está centrada en la acogida de las personas que pasan por el momento doloroso de la muerte de un ser querido. A estas personas hay que manifestarles la misericordia con la que Cristo acogía a los que sufrían y la misericordia que llevó a Cristo a sufrir la muerte y a entregar la vida por todos nosotros. Una actitud pastoral debe de ser la fundamental en este acompañamiento. La misericordia debe ser más intensa y más clara cuanto más dolorosas sean las circunstancias que rodean la muerte de una persona, cuando más grande sea el dolor de su familia. Esta misericordia debe llevar también a anunciar la esperanza en la vida eterna, porque si no anunciamos esta esperanza, en el fondo no estamos cumpliendo con nuestro deber y con nuestro ministerio, con el Evangelio de la vida que la Iglesia está llamada a anunciar. La cuarta y última parte se titula Celebrar las exequias cristianas. Se centra en la celebración litúrgica, que ha de transparentar el sentido pascual de la muerte cristiana. Todos los signos de la liturgia tienen que ser expresión de esta fe pascual que es la que alimenta, la que fundamenta la esperanza cristiana. El texto concluye con una invitación a dirigir la mirada a la Virgen María en la prueba del dolor y un apéndice sobre algunas indicaciones concretas referentes a los columbarios y al tratamiento de las cenizas. Con la aprobación y la publicación de esta instrucción, además de anunciar el Evangelio de la vida, hemos querido recordar que las celebraciones exequiales han de ser signo de la auténtica esperanza cristiana y ayudar a los fieles a crecer en ella. Deseamos también que los sacerdotes, diáconos y quienes colaboran en la vida pastoral de la Iglesia tomen conciencia de la potencialidad evangelizadora de la liturgia exequial. Y hablando de la liturgia exequial, tiene ahora la palabra el obispo de Orense y presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, don Leonardo Lemos, para hablarnos también de esta dimensión del documento. Muchas gracias, don Luis. Como bien ha hecho Monseñor Benavent en la presentación sobre esta instrucción, le ponemos ante las manos de todos ustedes un librito pequeño, pero ciertamente muy trabajado y con un título emblemático, Un Dios de vivos. Tal como se ha dicho, de su lectura se desprende un estilo sencillo y asequible a todos los lectores, y al mismo tiempo yo creo que está expresado con una gran belleza y con una gran profundidad. Evidentemente suscribo todo lo que ha dicho Monseñor Benavent y tan solo voy a hacer como
algunos matices de tipo estrictamente litúrgico que son los que han quedado recogidos en la cuarta parte. Desde esta exposición doctrinal que acabamos de escuchar en síntesis sobre la realidad de la muerte a la luz de la fe de la Iglesia, una fe que está centrada de manera fundamental en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vivimos o manifestamos esa fe a través de ritos. Se ha pensado que fuese así porque la fe que se cree nos lleva ineludiblemente a expresarla a través de gestos y de ritos. Sabemos que estos ritos, estos gestos, son algo propio y necesario para la psicología religiosa del ser humano, incluso para las personas no creyentes. Fíjense ustedes cuántas veces, o la mayoría de las veces, con ocasión de la muerte de un ser querido, se acercan a nuestros templos hombres y mujeres que han abandonado la fe en la que fueron educados, en la que han recibido los primeros sacramentos de la iniciación cristiana y han abandonado esa fe. Con ocasión de la muerte de un ser querido o de una persona amiga, se acercan al templo. Pero también aquellos otros que ya la han abandonado o se declaran ateos o agnósticos. La celebración del rito de las exequias se convierte también en una ocasión para anunciar el querigma, es decir, la realidad del Dios de los vivos, del Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bueno que se plantee siempre la realidad de las exequias o el ritual de las exequias, siguiendo con rigurosa escrupulosidad todo lo que está marcado y sabiendo que a través del cumplimiento de esas, entre comillas, rúbricas, se puede realizar algo bello. La belleza de la liturgia puede convertirse en algo como cauce a través del cual la ternura de la Madre Iglesia llega al corazón de las personas que sufren ante la pérdida de un ser querido. Nosotros hemos utilizado documentos de referencia, que hay muchos últimamente, y de manera especial el documento de referencia por excelencia es el ritual de exequias. Les comunico que desde la Comisión Episcopal de Liturgia se está elaborando una nueva edición del ritual de exequias. Esperemos que en la próxima plenaria podremos aprobarlo. Y los prenotandas y las orientaciones pastorales del episcopado español son las mismas sobre las exequias. De ahí hemos extraído algunas notas que aparecen recogidas sintéticamente en esta instrucción. Pero también aparecen otros temas que nos han pedido explícitamente los obispos. Una praxis que hasta hace unos cuantos años, en las últimas décadas, no era una realidad vivida en el seno de nuestras comunidades, la cremación de los cadáveres. Ante este hecho, ante esta costumbre que se está incorporando en los últimos años, los obispos nos han pedido que evidentemente hiciésemos como una referencia sencilla pero clara, apoyándonos en el documento de la congregación del 15 de agosto del año 2016, Ad Resurrectiondum cum Christo. Bien, ¿qué son las exequias? ¿Y qué suponen en la vida de la Iglesia y en la vida de los cristianos? Y yo me atrevería a decir, en la vida del ser humano. Porque fíjense ustedes, cuando hacemos un análisis fenomenológico acerca del comportamiento del hombre religioso, del ser humano, nos damos cuenta que el hombre no tiene religión, sino que es un ser religioso, esencialmente religioso. Y por consiguiente, ante momentos determinados de su vida, como es el momento de la muerte, inventa ritos, realiza ritos, incluso hasta las personas que no creen. Al menos por lo que estamos observando y viendo, y por lo que han analizado los expertos en la fenomenología del hecho religioso a lo largo de la historia. El momento de las exequias es, por tanto, un acontecimiento doloroso que tiene lugar en el seno de la familia. La familia para nosotros es ese cauce que tantas veces nos sirve y estamos refiriéndonos a ella de manera especial en esta circunstancia de pandemia como ese hogar y esa iglesia doméstica en donde se vive la fe. Pues bien, en el ámbito de la familia el primer golpe fuerte que acontece es
la muerte de un ser humano, aunque la mayor parte de los óbitos ya no acontecen dentro de la estructura del hogar, sino en los centros médicos. Los ritos esequiales intentan ayudar a vivir ese paso doloroso desde la perspectiva de la esperanza que solamente da la fe cristiana. Sin embargo, en estos momentos los ritos esequiales bien celebrados, como he dicho antes, se convierten en cauce y en manifestación del consuelo. La celebración de los ritos eclesiales pone su centro de manera especial en una realidad, no en la realidad del difunto, sino en la realidad de Jesucristo resucitado y vivo. De ahí que Monseñor Benavent lo ha subrayado. Estamos encontrando ciertas formas y ciertos ritos esequiales, y también las exequias católicas adolecen en algunas ocasiones de estas influencias. De ahí esta instrucción, que de una manera sencilla y clara precisa lo que debemos hacer para que, realizándolo de una manera sencilla, podamos plasmar la liturgia de la Iglesia de una forma bella que consuele a las personas en momentos difíciles. Toda la liturgia de la Iglesia, sobre todo la liturgia fúnebre de la Iglesia esequial, está toda llena de símbolos, de ritos, de gestos, y todos son luminosos. Desde el primer momento, el hecho mismo de la palabra de Dios que se proclama, e incluso en algunos ritos, la palabra de Dios que se coloca sobre el féretro del difunto, como en el caso de los sacerdotes o de los obispos, y en algunos lugares se coloca también la Sagrada Escritura, la Biblia, sobre alguna persona que ha sido específicamente apostólica en la comunidad cristiana, como puede ser la muerte de un catequista. El recuerdo del cirio, la connotación del cirio pascual. Ha desaparecido de la liturgia católica todo aquello que eran aquellos crespones negros que estaban hablando de una realidad de la muerte que no es la muerte cristiana contemplada desde la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El cirio pascual, el canto bien hecho, la proclamación de la palabra. Y siguiendo al Papa Francisco, los presbíteros, los agentes de pastoral, deben cuidar de manera especial lo que dicen, es decir, la plasmación del misterio del rito a través de la homilía. ¿Cuántas cosas se pueden decir? Y cuántas cosas a veces debieran de omitirse en las homilías para que éstas se conviertan en cauce a través del cual, de una manera sencilla, bella y breve, llegue el anuncio del querigma a las personas que sufren la pérdida de un ser querido. Tenemos que decir también, y insistimos en esta instrucción, no es las exequias, no es un homenaje al difunto. No es el lugar adecuado para hacer un panegírico. Posiblemente hay otros lugares, el mismo tanatorio, las salas adyacentes, se pueden hacer todas estas realidades. Y hay un hecho que debiéramos, no solamente debiéramos, sino que de algún modo intentamos subrayar, es el hecho de la Eucaristía. De manera especial en las grandes ciudades, las exequias no se pueden realizar con la celebración de la Eucaristía. Hay otras formas, debido a la complejidad de la vida moderna. Sin embargo, el agente de pastoral que acompaña las exequias debe invitar a aquellas personas a que participen en la Eucaristía, porque para el cristiano la Eucaristía es centro, raíz, fuente, en donde el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo adquiere una nueva fuerza. El tema que ya mencionó Monseñor Benavent es el tema de la cremación, y los señores obispos nos dijeron que comentásemos de una manera clara algo sobre la cremación. Le dedicamos el número 39 de esta instrucción. La Iglesia acepta la cremación, siempre y cuando no vaya contra la voluntad del difunto, porque a veces hacen cosas que no están previstas por el querer del difunto. O bien algunas personas que eligen esta forma, la cremación, y detrás de ello hay un rechazo más o menos explícito de la realidad de la fe cristiana. Pero las cenizas del difunto, como criterio general, deben ser respetadas, tratadas y veneradas con respeto, como se hace con el féretro,
que contiene los restos mortales de uno de nuestros seres queridos. Se nos dice y se insiste que deben custodiarse en un lugar sacro, es decir, en el cementerio, o bien en un lugar adecuado, en el entorno del ámbito en donde se reúne la comunidad, en la iglesia. Todo esto de los crematorios se vincula con otra problemática que está suscitándose ahora de una manera fuerte, que son los columbarios. La instrucción no puede dar una normativa exhaustiva sobre este tema, porque eso le corresponde evidentemente a cada obispo diocesano. Sin embargo, los señores obispos nos han pedido que diésemos algunas pautas y creo que ofrecemos algunas de ellas para hablar de la realidad de los columbarios. En primer lugar, subrayar, los columbarios es un ámbito que debe ser bendecido, es un lugar en donde van a descansar las cenizas de nuestros seres queridos. Actualmente, es verdad, no existe un rito para la bendición de los columbarios. La Comisión Episcopal de Liturgia está elaborando uno que esperemos que lo aprueben los señores obispos, yo creo que sí, y se incorporará al ritual de exequias y de ahí pasará al bendicional. Es interesante destacar que en este documento que estamos presentando, los señores obispos nos han pedido que incluyésemos como una especie de normativa sintética sobre los columbarios. Resumo en unas pinceladas lo que se obtiene de esta síntesis. Como norma general, se han de conservar las cenizas en un lugar sagrado. No se permite conservarlas en el hogar, a no ser que tengan permisos especiales del ordinario. Tampoco han de ser divididas entre los familiares, como objetos de devoción con respecto al difunto, praxis que se está haciendo en algunos lugares. No se ha de realizar la dispersión de las cenizas, echándolas al aire, a la tierra, al agua, o en mi tierra, a los ríos o en la naturaleza, o en convertirlas, como hacen en algunos lugares, en algunas naciones especialmente, en piezas de joyería, u otros artículos para evitar malentendidos ajenos a lo que es la fe cristiana. Para nosotros los columbarios se equiparan con el cementerio. El cementerio, en nuestra psicología, la psicología humana, el cementerio es un lugar santo, campo santo le llamamos en algunos lugares. Por tanto, los columbarios deben tener también esa connotación. Cierto, se subraya, no deben estar dentro del templo, en un lugar adyacente o relacionado con el templo. A ser posible, con un acceso independiente al lugar en donde se celebra el culto, con el fin de evitar las molestias a aquellas personas que pueden estar haciendo oración o pueden estar viviendo la liturgia. Sí pueden guardarse en oratorios privados, con permiso del ordinario, o bien en esos panteones familiares, como existen ya en algunos de nuestros cementerios. Se puede colocar un altar para poder celebrar la Eucaristía de una manera extraordinaria en algún momento en la sede de ese columbario. Es compleja la situación de los columbarios y de hecho se está trabajando, me consta, en una documentación que pueda servir a los señores obispos y a los sacerdotes para que tengan una praxis correcta, porque en torno a los columbarios también se deslizan otros problemas de tipo administrativo, jurídico y, como no, también económico. Por tanto, nosotros, cuando planteamos este problema, también lo hacemos de acuerdo con el respeto a la normativa civil, que también la hay. Este es, en síntesis, el apartado cuarto de esta instrucción, que yo creo que, tal como ha presentado Monseñor Benavent, es un instrumento sencillo, hermoso, yo creo que de una gran belleza, y que puede servirnos para vivir con esperanza el hecho de morir cristiano en la vida de los creyentes, y también una puerta, diríamos, abierta, como una especie de atrio a los gentiles, atrio de los gentiles para aquellos que, teniendo poca fe, habiéndola perdida, o declarándose ateos o agnósticos, a través de la celebración digna y bella de las exequias, puedan encontrar una puerta abierta a la fe. Muchas gracias. Pues terminamos esta presentación
haciendo, como no, una invitación a leer el texto. En definitiva, la presentación de un documento tiene este objetivo. Por eso pueden saber que ya está en la página web de la Conferencia Episcopal Española para poderle leer o descargar, y también el texto publicado por la editorial de la Conferencia Episcopal Española, la editorial Edice, estará en los próximos días a disposición en las librerías. Puede ser un buen regalo de estos días, porque además contiene lo que es el gran regalo, el regalo de la vida eterna. Para muchas familias, seguramente celebrar la Navidad sea un motivo de tristeza o de nostalgia, por decir, nos falta un ser querido que hemos perdido este año. Sin embargo, queridos amigos, precisamente la Navidad es ese acontecimiento en el que el niño que nace toma en sus ojos nuestras lágrimas y nos da la alegría, toma en su carne nuestra muerte y nos ofrece la vida eterna. Permítanseme decir esto parafraseando a San Juan de la Cruz. Así que pues vivamos este anuncio del Dios de la vida, de la esperanza en la vida eterna, como un acontecimiento gozoso, aunque haya lágrimas en nuestros ojos, porque la muerte de un ser querido siempre provoca un dolor en el corazón. Que la Virgen de la Esperanza, a quien hemos contemplado estos días de Adviento, sea quien mantenga y sostenga nuestra esperanza, especialmente en este momento difícil de la muerte de un ser querido. Ella, que estuvo en pie junto a la cruz del Señor, es sin duda la que nos ofrece en la maternidad de la Iglesia el regalo de una instrucción que anuncia la esperanza en la vida eterna y que nos dice que en el nacimiento de estos días nace, se encarna para nuestro bien la vida eterna en la que esperamos. Buenos días y feliz ya en la próxima Navidad, alegre y santa Navidad para todos.